Muy bienvenidos a todos a este vuestro canal Rumbo a la Supervivencia. La supervivencia de un país depende en gran medida de los habitantes que tiene, es decir, de cómo se comportan, de qué es lo que hacen en su vida diaria, de cómo funcionamos a nivel científico, de cómo funcionamos a nivel servicios, etcétera. De lo contrario, los países van a tener un retroceso. El caso de España es paradigmático, pero también ocurre aquí en Costa Rica, donde yo vivo, y en la inmensa mayoría de los países occidentales, donde los niveles de vida son muy superiores a los de las generaciones anteriores. Aunque aquí nos pongamos a discutir de que eso no es cierto y tal, evidentemente cada vez se vive mejor una mayor capa de la sociedad. Bien, esto va ligado a cuántos hijos tenemos. No te vayas todavía, que no es banal el tema. Viene esto por el tema de las personas que entran en los países, los que emigran, que si son buenos, que si son malos, que si hacen, que si no hacen. Vamos a verlo si queréis desde España, pero repito, aquí en Costa Rica, donde vivo, está pasando exactamente igual. Hubo una generación, la última generación, la de mis padres, que tenían un hijo o que tenían dos hijos. Pues no sé, no es una media, ni yo soy un científico, pero vaya, por ahí va, la inmensa mayoría de los padres de mi generación, de mis amigos, pues eran a veces únicos, a veces dos. Eso era lo más normal, que sí, que no sé quién no tenía, que tal, pero bueno, en general era eso más o menos lo que veíamos. De ahí para atrás, la de mis abuelos, pues ya eran de 3 o de 4, una cosa así. La generación de ahora, pues unos familiares que acabo de tener con los cuales he conversado y ninguno tenía hijos, un amigo que me ha llamado desde España que a lo mejor ve esto y he conversado con él y no tiene hijos, otro tengo que tiene 2, pero vaya, que está bajando la cantidad de personas que tienen hijos incluso a 0. A mí me sorprende mucho ahora estas cosas de los perrijos que llaman, ¿no? Que como que los perros son los hijos y tal. Me sorprende una barbaridad. O sea, yo siempre he tenido perro y tal, pero vamos, o sea, la experiencia vital de ser padre no se puede suplir en modo alguno con tener un perro o un perrijo, por mucho que lo vistas y lo metas en un carrito de bebé. Yo de verdad que no, o sea, me resisto a comparar a mi hijo con un perro. Yo tengo uno solo, un hijo. Esto es importante, no, esto es importantísimo. Vamos a ver, los países capitalistas, como es Costa Rica, como son todos los países occidentales en general, necesitan tener hijos, personas descendientes que de alguna manera consigan producir. Y a nivel, si quieres, de sistemas socialistas, exactamente igual. Es decir, alguien tiene que producir bienes en forma de medicinas, en forma de casas, en forma de asilos para los mayores, porque todos los que ahora tenemos, como es mi caso, 52, de aquí a nada, pues vamos a estar en un asilo. O vamos a tener que estar en nuestra casa, pero alguien de alguna manera nos va a tener que estar dando dinero para que podamos comprar pan en nuestra casa. Creo que esto es indiscutible. No creo que nadie piense que hay forma humana de que una persona a partir de X años que ya no se valga, si no tiene una retribución por el tiempo que ha estado trabajando, o aunque no sea por el tiempo que ha estado trabajando, alguien le tiene que dar de comer. Ese alguien normalmente tienen que ser tus hijos. Son los hijos los que pagan las pensiones de los padres. Hasta aquí yo, vamos, no veo que haya algún error en mi teoría, que no hace falta ser un genio para esto, ¿no? Bien, cuando los países dejan de tener descendencia, aquí en Costa Rica está pasando exactamente igual, pero exactamente igual. Es un país que tenía montones de hijos de descendencia en la generación anterior y en la otra, de repente ahora están teniendo menos. Menos, no como en España, no 0. La inmensa mayoría de los amigos que yo conozco aquí tienen un hijo, como mínimo la mayoría. Ya las muy jóvenes como las de mi hijo, pues no lo sé, porque todavía no están en esa edad.
sí reproductiva, pero no con ganas de tener esa descendencia. Entonces, el tiempo dirá a dónde llega, pero también aquí hay una bajada considerable de los hijos que tenían los padres a los hijos que tienen los hijos. Vale, esto nos lleva claramente a una situación en la cual los políticos que tenemos en todos los países que no hacen la labor política de ayudar no me gusta la palabra del pueblo porque la han desvirtuado. Los políticos deben de trabajar para sus ciudadanos. Bien, esa labor se ha perdido, o sea, se ha perdido absoluta. No hay un solo político que a día de hoy mire por los ciudadanos. Miran primero por ellos y después, si sobra algo, por los ciudadanos. Indiscutible ya desde hace muchísimos años. Entonces, todos los políticos de todos los países juegan a esa doble moral de las medias verdades, que siempre lo digo, es lo peor que se puede hacer. Porque tú dices una mentira y enseguida te cazan. Enseguida, esto es mentira. Pero tú dices una media verdad, como en el mundo no hay nada blanco ni negro, pues tú dices tu gris. Y como siempre hay otro gris, pero ese te lo callas, pues entonces al final siempre tienes razón y al final siempre no la tienes. Y eso le da argumento a los que tampoco les da por pensar mucho a decir, vale, pues es verdad, este señor tiene razón. Y es que es verdad, o sea, los conservadores tal tienen razón, claro, prácticamente todo lo que dicen. Y tienen razón los otros también. Y entonces, ¿cómo se come? Pues porque tienes que oír las dos. Y entonces cuando metes las dos dices, ahí va, es que el mundo es muy complicado. Como es muy complicada la relación con mi hijo, como es muy complicada la relación con mi esposa, como es muy complicada la relación con mi vecino y con mi perro. Pues ahora imagínate a nivel global si son complicadas, ¿no? Pero de repente tenemos políticos que nos dan soluciones infantiles. No, la solución es esta. Vamos a analizar. Miren. Ahora que están hablando de la inmigración y de lo mala que es la inmigración y de lo buena que es la inmigración, hay algo que yo lo veo indiscutible. A día de hoy, no voy a hablar todavía en Costa Rica, que la inmigración sobre todo proviene de Nicaragua y que hay muchísimos trabajos aquí en Costa Rica que hacen nicaragüenses. Luego hablamos también de lo malo. Pero aquí todavía no es tan exagerado porque, repito, la gente sigue teniendo hijos todavía. En España, que no tenemos hijos, si no tenemos inmigración, no hay gente que vaya a hacer los trabajos. No es como antes, no, pero es que los trabajos malos los hacen los inmigrantes y hay que ser poceros y hay que ser no sé qué, los van a hacer los inmigrantes y tal. Ya no estamos a ese nivel. O sea, ya estamos a un nivel en el cual prácticamente ya, todavía nuestra generación está relativamente joven, pero en cuestión de 10, de 15, de 20 años, que no estamos teniendo hijos y que nos vamos a jubilar y que los asilos que ahora mismo están llenos van a estar llenos por 32, alguien tiene que mantener esos asilos. Es que es el gobierno. No, mire, el dinero no cae de las estrellas, el dinero sale de algún lado. Repito, en cualquier régimen que usted quiera, capitalista, socialista, el que le dé usted la gana, sea como sea, tiene que haber producción. Entonces, si tiene que haber producción y no tenemos gente porque no hemos tenido hijos, si yo solo he tenido uno va a mantener a dos, las pensiones de dos. No, señor. Y menos si ese uno tiene que mantener también las del vecino que tuvo 0. Entonces, tiene que haber alguna forma de que podamos mantener eso, sin lugar a dudas. ¿Cuál es hoy por hoy la forma? Con la inmigración. A mí no se me ocurre ninguna otra. Entonces me podrían decir, bueno, pues yo tengo la varita mágica, o tú eres tonto y no te has dado cuenta, póngamelo debajo. Estoy de acuerdo a que puedo estar equivocado, pero solo se me ocurre esa. Entonces, nos encontramos con que los de un lado te están contando una media verdad. Los progresistas en este caso, ¿no? Es que nosotros necesitamos inmigración, sin lugar a dudas. O sea, si queremos sobrevivir, esto es un canal de supervivencia, esto es un canal de geopolítica. Si nosotros queremos sobrevivir como país, no como especie, como país, en España o en Costa Rica, necesitas inmigración.
¿Esa inmigración va a hacer un montón de cambios y tal? Inevitablemente. Es más, si esa inmigración va a ser la que se va a meter en el tejido productivo, es decir, en las fábricas y que van a terminar también dirigiendo esas fábricas, inevitablemente viene un mundo distópico. No malo, distópico. No, vamos, no veo ninguna... Bien, esto es lo que te cuentan unos. Luego llegan los otros y te dicen, no, pero es que si viene la inmigración son malos. Mi esposa es ecuatoriana. Si viene la inmigración son malos. Yo he trabajado con muchísimos ecuatorianos, mi esposa es ecuatoriana, mi suegra que está en España, mis sobrinos, tal, todos, mis cuñadas, pues todas ellas trabajan, pues todas ellas funcionan muy bien, estupendas personas. Yo me hice electricista y me enseñó un ecuatoriano que trabajaba en una empresa de electricidad de un español. He trabajado con muchísimos ecuatorianos, he trabajado con colombianos, porque en el mundo de la construcción, en el mundo de las redes informáticas y tal, a nivel técnico, pues son trabajos básicos, ¿no?, que puede hacer prácticamente gente sin estudios y como yo mismo, que yo no tenía estudios, aunque luego ya pues me formaron un poquito y tal, pero vamos, que no era ingeniero, no tuve que sacarme una ingeniería. Y yo no tengo ninguna queja. O sea, eran gente que trabajaba un montón. Incluso a veces yo discutí no discutí, hablé con algunos ecuatorianos que decían, es que aquí solo vienen los malos. Lo bueno se queda allí. Yo dije, creo que no es así. Es decir, el que tiene de dejar su país y de venir a algunos vienen a delinquir, claro, pero la mayoría vienen a buscarse la vida porque saben que son buenos trabajadores. También lo dejarán gente que viva de la droga y gente que mate a otros, tal. Evidentemente, claro. Pero la inmensa mayoría de los que yo conocí, pues llegaban a España y decían, no, voy a trabajar un montón de horas, como este hombre con el que yo trabajaba, que se construyó, primero compró un terreno allá, en Ecuador, luego su madre montó ahí una pulpería, una tiendecita, luego se estaba haciendo una casa con el dinero, eran los 90 y se ganaba mucho dinero, y ya al final un día le dije, deja de hacer el tonto porque no vas a volver nunca a Ecuador. Y me dijo, pues me estoy dando cuenta de que sí. A eso venían, a ahorrar y a trabajar. Es que vienen árabes y tal, y cometen y delinquen y hacen y no hacen y tal y no sé qué. Pues es verdad que yo no he visto muchos árabes o moros o como les queramos llamar en las fábricas donde yo trabajaba, donde sí veía sudamericanos o centroamericanos. Pero no sé hasta qué punto delinquen o no delinquen. Que te lo tienen que señalar los otros y decir, ojo, que cuando viene gente de fuera, viene de todo. Viene lo bueno y viene lo malo y eso tenemos que manejarlo. También es verdad. Entonces, tampoco hay ningún problema en que entendamos que tiene que venir gente a sacarnos las castañas del fuego, primero porque hay puestos en los que no queremos trabajar y segundo porque no estamos generando relevo y alguien lo va a tener que hacer, entonces, por simple lógica, deja que entre gente, pedazo de... porque si no, como tampoco te has molestado en tener descendencia, porque lo que quieres es disfrutar y vivir, que a mí me parece estupendo, pero implica, es decir, el que un país funcione implica tener descendencia. Si no la tienes, alguien te va a tener que pagar cuando te hagas viejo. Entonces, si tú ahora no tienes un hijo que va a empezar a producir, ¿quién te lo va a pagar? Tú no pagas la tuya. Tu dinero de las pensiones no es un dinero que entra en una hucha, que sí, que ahora todo el mundo dice que debería ser así. Hacer ese cambio es casi imposible. Entonces, tu dinero va a pagar al de los viejos de ahora. Yo estoy pagando a los viejos de Costa Rica ahora mismo. Y cuando yo sea viejo, me tendrán que pagar, ¿quién? Mi hijo. Yo no sé si mi hijo sea capaz de pagar 2 pensiones. Bueno, en mi caso no voy a tener 2 pensiones, voy a tener una nada más, porque mi mujer no trabaja, pero si tuviéramos 2, yo no sé si se podría o no se podría. Que no solo sale de mi hijo, que sí, que hay mucha ingeniería ahí económica que ver y tal, pero que viene a ser más o menos así. Entonces, ¿tendrá que entrar personas? Sí. Entonces, cuando un político te diga, no, es que tienen que entrar, claro. Cuando el otro te diga, pero ojo, porque los que van a venir van a cambiar nuestras normas, Sí, sí, y estamos abocados a eso. No hay solución, no hay posibilidad de quitarlo. Una cosa es que a los que roben tengamos que exigir que de alguna manera se los pueda corregir. Cosa harto difícil en el caso, por ejemplo, de los que están entrando en un barquito, porque sí, es que me lo voy a llevar a África y los devuelves ¿a dónde? No, los tiro ahí en el mar, estas tonterías que dicen, pero ¿dónde los vas a tirar, pedazo de alcornoque?
No, es que, pero si no los quieren muchos ni en su país, si salen sin papeles a posta, dicen que no saben hablar, no los vas a poder devolver. Todos los que entren aquí, de alguna manera habrá que gestionarlo, que yo no sé cómo. Pero eso evidentemente es un problema que tiene que también decirse, es decir, los que te dicen que vengan extranjeros te tienen que decir, pero con los extranjeros vienen estos problemas y hay que gestionarlos de alguna manera. Repito, yo no sé cómo hacerlo, ¿eh? O sea, porque un ecuatoriano al fin y al cabo viene en avión, no agarra un barco y se cruza todo el mar, todo el Atlántico, pero en este caso, un tipo que está cruzando el estrecho de Gibraltar, que son 10 kilómetros, pues claro que lo hace, o que está cruzando a las Islas Canarias, se agarra un barco casi a remo. Ese no lo puedes devolver. No es que vamos a montar vallas, tal, pero si no lo ha hecho ni los Estados Unidos, si no pueden ni ellos. Entonces, ese es un problemón enorme que alguien también te lo tiene que contar y que nos ocurre en toda Europa. Y que nos ocurre también aquí, en Costa Rica, donde también entran ilegales que también entran a robar y que también entran a delinquir y que cómo los devuelves a dónde. Y a cada uno le pagas un vuelo. Y leyes y normas. Es muy, 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 muy complicado. Entonces, resulta que necesitamos extranjeros que entren. Eso es impepinable. Y tenemos también extranjeros indeseables. Y eso también es impepinable. Y otros muchos que sí son deseables. Eso es un problemón enorme. Entonces, ¿cuándo vamos a tener políticos de uno y de otro bando que te digan las cosas como son? No, si tú dices no, es que hay que legislar, es que eres racista. Si tú eres no sé qué, es que eres buenista. No, no, vamos a ver, que necesitamos extranjeros, se necesitan. Que no sabemos a ciencia cierta cómo regularlos hoy, también es verdad. El Papa el otro día, yo soy católico, pues no practicante y tal, pero sí creo en la Iglesia Católica y creo que hace mucho bien, hace más bien que mal. Claro, la Iglesia tiene que decir, no, estupendo, tenemos que querer a todos y ya, bueno, mire, o sea, me parece muy bien, pero no, o sea, no, es muy complicado. Entonces, ¿cuándo nos van a decir la realidad? ¿Cuándo vamos a tener un político que de verdad cumpla la situación política y nos diga, no, mire ustedes, esto es lo que hay? Necesitamos, pero tenemos problemas, pero pasa esto. ¿Cuándo nos van a dar estadísticas de verdad de si delinquen o no delinquen X personas que entran o que no? ¿Por qué yo no puedo saber si de verdad está delinquiendo de españoles o españoles nacionalizados o personas que vienen de fuera? ¿Qué problema hay en eso? ¿Porque creas una alarma social? Gestiona antes políticamente eso para decir, no, miren ustedes, vamos a empezar a intentar luchar entre todos con los problemas que tenemos. Porque también hay españoles malos y de todo. Es decir, pero tenemos que saber lo primero contra qué luchar. Y no bulos y que uno diga una estupidez porque es de un lado y porque es de otro. Hay otro aspecto también que resulta increíble que tampoco te lo quieran contar. Y que resulta evidente, y no, es que el Arturo es un genio y lo está descubriendo. Mire usted, yo no soy un genio de nada. O sea, esto que estoy contando estoy seguro que muchos de ustedes lo han pensado. Lo que pasa es que, bueno, pues yo intento decirlo aquí en mi canal, con educación, con respeto, pero con bases. Con mis bases, no digo tener la razón, alguna tendré. Miren, cuando entran extranjeros al país y se vuelven españoles, de momento, yo no sé cuando los españoles seamos casi minoría, si es que llegaremos a algún punto y entonces ya la cultura haya cambiado. De momento la cultura española sigue siendo la cultura española, aunque haya gente por ahí diciendo, además, por favor, olviden los insultos, estas cosas de come jamón, y no insulten porque ustedes insultan a personas que se van a radicalizar más todavía y cuando esas personas también les insultan a ustedes, que si son fachas, que si son no sé qué y tal, también ustedes se radicalizan porque esto es un patio de colegio. Tú eres y tú más y tal. Eso era el patio de colegio de cuando yo tenía 16 años. Dejen eso, por favor, porque se trata de mirar por nuestro futuro, por nuestros países en concreto. Miren, cuando entra alguien a un país, por ejemplo, Ecuador, que yo lo conozco muy bien, si es verdad que en Ecuador todavía, que yo ya no lo sé, pero en un principio, por ejemplo, mi suegra tiene tres hijas, que era una cosa muy normal. Yo he estado allí en Ecuador y bueno, era razonable, ¿no? Ahora ya es verdad que empiezan a tener menos porque las cosas pues empiezan a estar un poco más complicadas, ¿no? Pero tenían 3. Mi suegra llegó a España con 3. Entonces,
Tú lo piensas y dices, de acuerdo, mi suegra llegó, montó un negocio, ha pagado sus autónomos, es decir, ha contribuido a levantar el país, ahora ya por supuesto es española y tiene 3 hijas. Esas 3 hijas están también trabajando, contribuyen a levantar el país y tal. Mi esposa, mientras estuvo allí, el montón de años que estuvo, pues estuvo cotizando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esas 3 hijas suyas, cuando llegan a España, tienen 3 hijos como ella? No, porque ya no están en la mentalidad ecuatoriana donde ven que todos sus amigos, que todos sus parientes, que tienen un montón de primos, que tienen... No, llegan a España donde cambian esa mentalidad ecuatoriana y se mezclan con la mentalidad española como tiene que ser, como es razonable, ¿no? ¿Con qué otra te vas a mezclar? La mayoría siguen siendo españoles. Entonces, cuando esas personas empiezan a trabajar en una fábrica, en una perfumería, y empiezan a ver que la vecina no tiene hijos, o que tiene uno, y que se van a viajar, pues ahora la moda es viajar, ¿no? Tienes que conocer el mundo porque viajas en 5 días, ya he conocido no sé qué país, ¿no? Esta gente que pone ahí el mapa y llena todo de chinchetas y luego te cuentan que conocen el país. Yo lo siento, ustedes no conocen un carajo con 5 días en un país, pero bueno, vivan ustedes en su mundo. Quiero conocer a fondo. O sea, es que voy a conocer otras culturas. No, señor, usted no conoce otra cultura con 5 días. No, es que... No. Pero bueno, es divertido, pues en mi época yo iba a pescar y sacaba fotos de los peces y ahora vas a coleccionar países. Pues estupendo. Bien, eso hace que esas personas extranjeras que queremos que se metan en nuestra cultura, es razonable, todos queremos mantener nuestras costumbres, adquiera la misma que nosotros. Entonces, es cuestión de una generación o de 2 que venga un extranjero y que ya deje también de tener hijos. Y entonces se convierta también en problema. Es decir, la primera generación sí es una solución. Más o menos, desde la primera que llega, si quieres. La segunda ya complicado. Y la tercera ya es española completa. Que es lo que ha pasado en Francia, todos los problemas y tal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que también necesitamos a alguien que nos explique eso. Y no les da la gana. Es decir, los que nos dicen, necesitamos extranjeros que vengan. Estupendo, estupendo. ¿Y qué vamos a hacer cuando vengan todos esos extranjeros y a la tercera ya tampoco tengan? Que yo no lo sé, pero que esos análisis estoy seguro que si yo, pobre mortal, los estoy pudiendo hacer, el señor Sánchez, que tiene no sé cuantísimos asesores, aparte de peinarle y aparte de hacerle no sé qué, y el asesor es de Rajoy, aparte de peinarle o aparte de no sé qué, también le dicen, oiga, Presi, ¿qué pasa esto? ¿Qué ocurre esto? Más ahora que hay carreras de estadística, de probabilidad. Es evidente, claro que lo saben. ¿Por qué no nos lo dicen? Pues no lo sé. No lo sé. Quiero creer que también esto generaría un estrés enorme a la sociedad si no tienes unas bases de cómo solucionarlo. No hay un acuerdo en el bipartidismo típico de España, que a mí me parece muy sensato, y en el bipartidismo de cualquier otro partido. Viendo cómo quedaron los puntos no bipartidistas en España, me quedo con Virgencita, que me quedo como estoy. Y no tienen solución, o tienen una solución por debajo y no nos lo dicen. Yo no lo sé. Sinceramente yo no lo sé. Lo que sé es que esto que les estoy diciendo yo creo que es muy evidente. No se trata de cavar trincheras, se trata de que cuando tenemos la desgracia de tener políticos que no tienen la valentía de decirnos las cosas como son, estos días que se ha puesto tan de moda Anguita, que la inmensa mayoría de la gente no sabe ni quién es, ¿no? Era el líder de Izquierda Unida, de lo que ahora casi llamaríamos izquierda radical. Era comunista, pero este sí era comunista de verdad. Izquierda Unida era comunista radical para los otros en aquella época, ¿no? Este señor decía verdades como puños. Ahora se ha puesto de moda, ¿no? Que me alegro que se ponga de moda descubrir a un político bueno. Y lo dice alguien que tiene tendencias muy conservadoras. Pero ya no existe alguien como este que te decía, miren, esto es lo que hay, a esto vamos. Y que tú lo ves ahora, años después, y dices, jolines, vaya, era muy heavy votar a Anguita, ¿no? Yo nunca he votado, solo voté una vez en mi vida, y no voté a Izquierda Unida. Voté al PP, por si a alguien le sirve para que me puedan machacar aquí. Pero yo veía a ese señor y decía, es que es innegable lo que está diciendo. Lo que pasa es que yo nunca vi la forma de llevarlo a buen puerto todo lo que él quería hacer. Y de hecho,
En Andalucía lo intentó y no fue tan bien como se creía, pero vamos, un político íntegro que tenía una casita que nunca medró y qué tal, ¿no? Algo muy distinto a la entrevista que luego le hizo, no quiero ser peyorativo, Iglesias, este señor de izquierdas que ahora dejó Podemos, Juntas Podemos, Unidas Podemos, que le hizo una entrevista y yo dije, no sé, a mí me hubiera dado vergüenza, sinceramente, que él se autoproclamaba sucesor vaya, me hubiera dado vergüenza. Entonces, ya no tenemos esos políticos, ya no tenemos esa línea de personas con una moral a prueba de bombas, que la había en la izquierda y que la había en la derecha. Entonces, cuando tenemos políticos que no nos mienten, si es que eso es lo malo, nos cuentan medias verdades. Lo malo es la mala verdad, las medias verdades. Entonces, analicemos todo esto para tener una idea clara, para dejarnos de, por un lado, venga, puertas abiertas para todo el mundo, las tonterías que dicen unos, y que somos tal, como si fuéramos, yo qué sé, Jesucristo. Los otros no, vallas y no sé qué, y armas y tal, y los vamos a devolver y tal. ¿No se dan cuenta ustedes de que ambos están engañándoles? De que no les está contando la realidad, que no puede haber puertas abiertas y de que no puede haber devoluciones masivas. ¿No se están dando cuenta de eso? Claro, esto te deja en una encrucijada. Si ambos me están engañando, ¿ahora qué hago? ¿Hay alguien que no me engañe? Pues no, ya se murió Anguita. Entonces, no sé quién les queda. A mí no me queda nadie. A mí no me queda nadie en el cual yo diga, este señor me está contando las cosas como son. No queda. Entonces, mi obligación como ciudadano, ahora que dicen, es que no somos una democracia, es que Grecia, tal, pues váyanse ustedes, pues vean lo que hablaba Platón de la democracia y tal, y vean lo que decían que tenía que hacer el ciudadano también, porque sí, hay muchas teorías de lo que tenía que hacer el que se presentaba político y a dirigente, pero también lo que tenía que hacer el ciudadano. Y de que todos éramos políticos y tal. Entonces, léanlo todos, ¿no? Vamos a exigir. Bueno, empieza a exigirte tú. Entonces, para exigirte tienes, como dice Presa, que comerte las verduras. Cómete las verduras. ¿Qué es eso? Estudia, analiza. Y ten la fuerza, de verdad, de decir, soy consciente de que ambos me están diciendo medias verdades. Por lo tanto, ambos me están engañando. Ambos, todos los partidos. Mi obligación es saberlo. Y a partir de ahí hagan ustedes lo que les dé la gana. La opción menos mala, no voten, no les digo que agarren un arma y se líen a pegar tiros, no es esto, estoy en broma. Hagan algo. Por lo menos sepan la realidad. No cabe ni digan, no. Diga lo que diga este partido. Pero no seas tan tonto, si te están engañando. Pues esto es lo que hay. Ahora, decidme qué es lo que pensáis vosotros. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos, nos oímos en un próximo vídeo.